Buenas, me complace presentarles a Matilde Rosticucci. Ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. La doctora es profesora, investigadora y meteoróloga, especializada en fenómenos meteorológicos extremos. Ha participado y participa como autora y coordinadora de valores de varios reportes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Además, es miembro de la Organización Meteorológica Mundial. Ha recibido distintos premios y distinciones por su labor, entre los cuales destaca un diploma de honor por parte del Honorable Senado de la Nación Argentina. Así que bueno, la dejo con su disertación y le agradezco mucho su participación. No, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por el interés de que les venga a hablar un poco de cambio climático, tema del que supongo habrán escuchado bastante seguido últimamente en casi todas las notas. En cuanto ocurre algo se lo atribuye al cambio climático. Pero bueno, vamos a hablar un poco en general y un poco en particular sobre Argentina, sobre el cambio climático y sus impactos. Cuando los que trabajamos en temas de cambio climático hablamos del tema, tenemos un indicador que es el principal indicador, el que más utilizamos, que es esta curva que vemos acá a lo largo de los años, que es la temperatura media anual global. Eso quiere decir que es un valor por año promedio para todo el planeta, verano, invierno, ecuador, polos, y en este caso está reconstruida la temperatura hacia el pasado, hacia el año 1, y observada a partir de 1850. ¿Qué es lo que vemos acá? En principio son valores de lo que nosotros llamamos anomalías o diferencias de temperatura con respecto a un cero. El cero está establecido acá, es una convención, podemos mirarlo de varias formas. ¿Qué es lo que vemos entonces en esta curva? Primero, por eso son valores pequeños, es un valor medio, global, anual, promediado cada 10 años. Entonces vemos que en los comienzos, digamos, de la era actual, estábamos por encima de este cero, con valores que más o menos se mantenían constantes, hasta el año 1000, en que empezó a descender por causas naturales la temperatura, con una variabilidad interanual concretamente, o interdecadal, mejor dicho en este caso. A partir de 1850, 1900, vemos como la temperatura aumentó. Y esto está reconstruido y observado. ¿Y a qué valores llegamos? Llegamos a valores que no tienen precedentes en los últimos 2000 años, y que su calentamiento no tiene precedentes en más de 100.000 años en calentamiento de varios siglos. Este calentamiento, este aumento de temperatura tan rápido, tan exagerado, es el que empezó a llamar la atención, y de esto hablamos cuando hablamos de cambio climático. ¿A qué valor llegamos? Y llegamos a un valor de aproximadamente 1.2 grados centígrados por encima de lo que se dice la era preindustrial, antes de 1850-1900. Con respecto a ese cero, estamos actualmente en 1,2 grados. Entonces son valores pequeños, pero es el valor de monitoreo del clima. Por supuesto, cuando hablamos de cambio climático no hablamos solamente de calentamiento o de aumento de temperatura, sino que cambió el clima en todos sus aspectos, ¿no? En la precipitación, los contenidos de humedad, los contenidos de gases en la atmósfera, cambió el clima a nivel global. Pero este es el principal indicador del cambio climático. ¿Y qué sabemos de esto? Sabemos que qué es lo que lo causó, los factores humanos, o sea, la actividad humana principalmente, al emitir más gases de efecto invernadero de los que ya había en la atmósfera, en forma artificial, producto de combustión de petróleo, es el causante de este calentamiento. Son los factores humanos los responsables de este calentamiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo podemos estudiar,
porque podemos separar los efectos naturales de los efectos antropogénicos a través de los modelos climáticos globales son modelos matemático-físicos que reproducen el clima, y con esos modelos, cuando nosotros tratamos de reconstruir los valores de temperatura, estos son los valores de temperatura observados, no se distingue mucho, pero en este caso está simulado con los factores humanos y los naturales combinados. Y acá vemos cómo podemos reconstruir el valor observado. Si la temperatura hubiera cambiado solamente por efectos naturales, tendría que haber seguido en este trayecto solamente por efectos naturales. Entonces, esta diferencia de temperatura significativa es la que nos permite asegurar que este clima que tenemos ahora no se hubiera producido si no hubiera sido por la intervención humana. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que los cambios que se produjeron claramente son generalizados, o sea, ocurren en todo el planeta, ¿sí? Se están intensificando, se están exagerando, se están haciendo más frecuentes en todo el planeta y no tiene precedente en miles de años. Y sabemos en particular que la influencia humana es la que está causando el aumento de eventos climáticos extremos. ¿A qué llamamos eventos climáticos extremos? Por ejemplo, olas de calor. Las olas de calor se producen en forma natural, producto de la variabilidad propia del clima, pero lo que sucede es que cada vez es más frecuente y más intensas las olas de calor. Tenemos que recordar solamente nuestro último verano para tener presente que la cantidad de olas de calor que abarcaron meses, desde noviembre hasta casi mayo, o lo que sucedió en el hemisferio norte con la sucesión de olas de calor tempranas, eso es manifestación concreta del cambio climático. Aumento de frecuencia e intensidad y duración, por ejemplo, de olas de calor. Pero también una manifestación concreta del cambio climático es los cambios en la precipitación. Cuando hablamos de cambios en la precipitación, hablamos de no solamente que llueve más o llueve menos, sino que llueve distinto. ¿Qué quiere decir? Que llueve más concentrado, mucha lluvia en poco tiempo, o una sucesión muy extensa de días sin precipitación. Y en muchos casos eso hace aumentar la cantidad de precipitación, en otros casos disminuir notablemente la cantidad de precipitación. Esto se produjo claramente por la influencia humana. Sabemos que no se hubieran producido esas frecuencias de olas de calor o esos extremos de precipitación si no hubiera sido debido a la actividad humana. Les traje algunos resultados que podemos ver de Argentina. Lo que vemos acá es en la década de 60, 70, 80, 90, 2001, 2010, número de días en ola de calor, si la ola de calor es de la temperatura mínima o de la temperatura máxima o de las dos. ¿Qué quiere decir? La temperatura mínima es aquella temperatura que refleja lo que pasó a la noche, ¿no? Si la temperatura mínima es muy cálida, quiere decir que la noche fue muy cálida. La máxima es la que refleja lo que pasa durante el día. Entonces las olas de calor se pueden medir con las dos variables, con una sola o las dos en conjunto. Pero aunque no se vean los números, ¿qué es lo que vemos acá? Que los colores amarillos claros que teníamos en los 60 fueron aumentando con variabilidad, pero que en la última década estudiada en este paper, pero por supuesto sigue avanzando, muestra que tenemos desde los años 60 hasta los años 2000, 4 veces más olas de calor en nuestro país. En particular, si miramos Buenos Aires, vemos que en los años 60 había 10 días en olas de calor cada 10 años, o sea, cada cantidad de olas de calor. Una ola de calor intensa por año, una o dos, 3, 4 olas de calor por año intensas en el presente. Una manifestación concreta del aumento de olas de calor. ¿Y por qué nos preocupan la ocurrencia de olas de calor? Porque las olas de calor tienen un efecto concreto en nuestra vida diaria. En particular, en la mortalidad. Este trabajo, uno de estos trabajos que hemos hecho, nos muestra este ejemplo. Esto es una ola de calor que ocurrió en fin del año 2000-2001. Esta es la temperatura máxima
Esta es la temperatura mínima, entonces vemos como la temperatura sube, después baja, sube la mínima, después baja. Y estas barras indican la cantidad de muertos en la ciudad de Buenos Aires por día. Claramente, después del pico de la ola de calor, después del máximo de la ola de calor, la cantidad de muertes se duplicó o triplicó. Y triplicó el valor medio de muertes en la ciudad de Buenos Aires. El impacto de una ola de calor es directo en la salud humana. A partir de este trabajo, que después se extendió a todas las estaciones de Argentina, es que el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, preparó y publicita el alerta ante olas de calor. El alerta ante olas de calor, amarillo, naranja o rojo, lo que quiere decir es, presten atención, la temperatura está muy alta y va a seguir estando alta y eso puede afectar a su salud. Una alerta siempre sirve para prevenir el impacto, para que el impacto no sea, para que el impacto negativo se pueda soslayar en el mejor de los casos. Pero no solo esto se ve en la Argentina, este es un trabajo de una revista Lancet, Countdown de Sudamérica, y muestra para los países de Sudamérica, desde el año 80 hasta el año 2021, el número de personas por día con calor extremo. O sea, se multiplica el número de personas por día, o sea, tiene que ver la población y los días con calor extremo, desde los años 80 hasta el 2001, para los distintos países. Claramente esto es para menores de 1 año, para mayores de 65 años. Vemos como la temperatura no había presentado valores extremos demasiados hasta los años 2000 y en los últimos años aumentó muy significativamente en casi cualquiera de los países que puedan identificar acá. Claramente el aumento de esta exposición al calor extremo es una alerta, es un llamado de atención para, en principio, la salud humana. ¿Por qué estos dos grupos? Porque son los dos grupos etarios que mayor vulnerabilidad tienen, ¿no? Chao, ¿qué hice? Ahí está. No solo aumentó la temperatura. Yo les decía que, por ejemplo, aumentaron los casos de precipitación extrema. No se lo tengo que decir a ustedes, en esta ciudad han recibido varios eventos de precipitación extrema. Este es un trabajo que muestra, por ejemplo, en Buenos Aires, cuántos días con lluvia más de 100 milímetros. El límite de 100 milímetros para Buenos Aires indicaba que se inundaba toda la ciudad inmediatamente cuando llovían 100 milímetros en un día. Por lo tanto, era un límite bastante significativo, pero lo que se ve es que desde el 1910 hasta los años 2000 aumentaron el número de casos de estos eventos extremos muy significativamente. Y eso lo podemos ver en casi cualquier lugar de nuestro país, aunque la precipitación total haya disminuido, se concentra en pocos días de mucha precipitación. Entonces, cuando pensamos en impactos, mencionaban que yo participé del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, es el panel de Naciones Unidas que hace los informes sobre el cambio climático. Hay muchos capítulos que hablan de muchas cosas. Hay un capítulo especial sobre América del Sur y América Central que muestra muchos resultados, porque cuando tenemos que pensar en el clima y cómo el clima puede impactarnos, tenemos que pensar no solamente en qué pasa con el clima, sino cuán vulnerables estamos, cuán expuestos estamos a ese clima. Entonces, claramente, nuestra región es una región que está fuertemente expuesta y muy vulnerable al cambio climático, principalmente porque tenemos mucha desigualdad, tenemos mucha pobreza, tenemos aumento de densidad poblacional y dependemos fuertemente nuestras economías nacionales y locales sobre los recursos naturales para producir commodities. Pensemos en la última sequía, por ejemplo. La última sequía que ha generado un impacto no solo en la calidad de la alimentación, sino concretamente en la economía de nuestro país, por ejemplo. Entonces sabemos que el cambio climático es un problema generalizado y que impactó fuertemente en la población y en la naturaleza. Y entonces cuando empezamos a pensar en impactos, un impacto muy visible es el problema de los deshielos.
El deshielo obviamente ocurre por el aumento de temperatura. Este es un ejemplo de hielo en mar en particular, hielo flotando en mar. El Ártico, ustedes saben, es un océano que tiene hielo flotando en mar y que se está derritiendo, se está contrayendo esa área muy significativamente a lo largo de los años. En particular en nuestra Antártida este año tuvimos un mínimo de, no se formó el hielo en el invierno que se debería haber formado alrededor del continente antártico, por ejemplo. Entonces, el impacto sobre hielos es un impacto muy significativo. En particular, no se ve mucho, pero los glaciares de los Andes, en el capítulo podemos ver, se puede cuantificar, que disminuyeron aproximadamente entre el 30 y el 50% de su superficie desde la década del 80. O sea, no solo el hielo en mar, todo el hielo de la planeta Tierra, el deshielo de los glaciares impacta directamente en la población que vive alrededor, que depende de esa agua, por ejemplo, para su producción, para la producción de alimentos, para vivir, claramente. O sea que se altera la geografía del lugar y se alteran los medios de vida de la población que vive alrededor de los glaciares, por ejemplo, porque además se alteran los recursos hídricos, los ríos ya no tienen los caudales que deberían, y eso impacta río abajo, ¿no? Por ejemplo. El otro extremo u otro impacto muy significativo son los incendios. Los incendios, ¿por qué aumentaron su frecuencia? Porque ante temperaturas mucho más elevadas y sequías prolongadas, aumentó significativamente la cantidad de incendios y la exposición de incendios. Por ejemplo, en nuestra región hubo personas que estuvieron más expuestas a un alto riesgo de incendio entre 1 y 26 días entre los años 2001, 2004 y 2017, 2020. O sea, en apenas estos años de diferencia, en algunos casos estuvieron expuestos 26 días más a riesgo de incendio en nuestro continente. El opuesto, inundaciones. Como veníamos diciendo, inundaciones se producen principalmente por el aumento de lluvias repentinas, exageradas en poco tiempo. El impacto de una inundación claramente puede tener un impacto en la economía, por supuesto, porque la gente se tiene que trasladar, tiene que dejar de trabajar, puede perder sus cosas, pero claramente un impacto final siempre en la salud. ¿Por qué tiene impacto final en la salud? Porque la poca disponibilidad de agua potable, la mala calidad de los alimentos que reciben, en general, o la transmisión de enfermedades que se transmiten por el agua, por ejemplo. ¿Y qué sabemos sobre inundaciones en nuestra región? En particular, hacia el futuro, ya empezamos a pensar, ¿qué pasa si la temperatura, ese índice que yo les mostré antes, aumenta llega a 1,5 grados? Estamos en 1,2 grados. Hay estudios que muestran que puede aumentar la población expuesta en Argentina a inundaciones entre un 100 y un 200%. ¿Por qué? Porque las zonas de inundaciones, y sobre todo las zonas que están al lado de los ríos, la zona más poblada de nuestro país, claramente. Entonces, hay estudios que muestran, ojo, que hacia el futuro podemos estar mucho más expuestos. Y bueno, el impacto directo, ¿no? Impacto directo del cambio climático en la salud a través de los vectores. Este vector tan conocido, el mosquito que nos trajo el dengue a latitudes donde hace muchos años no había, o lo que permite es que justamente el mosquito viva en condiciones más cómodas en lugares donde antes las condiciones climáticas no se lo permitían. Por eso aumenta la frecuencia de casos de dengue en lugares donde antes no estaban permitidos. O sea que el impacto final nuevamente es hacia la salud. Por ejemplo, sabemos que el potencial de reproducción de transmisión del mosquito aumentó entre el 17 y el 80% desde los años 50 al 2016-2021, según la subregión, como resultado de los cambios de temperatura y precipitación. Entonces, claramente, este mosquito que transmite estas enfermedades se ha sentido más cómodo, vive más tiempo, durante más épocas del año, en lugares donde antes no podía vivir. Entonces, el impacto final es en la salud humana. El otro impacto concreto
que es el opuesto a la inundación, son las sequías, como estábamos hablando. Las sequías, periodos prolongados de no lluvia, afecta a la alimentación, afecta a la economía y por lo tanto afecta a la salud humana en general por la falta de alimentación adecuada. Sabemos que miles de millones de personas se ven afectadas por el cambio climático a pesar de los esfuerzos que hacen por adaptarse. ¿Por qué? Porque tenemos algunas situaciones como huracanes muy intensos que llegan a lugares, a poblaciones que antes no llegaban, o mayor frecuencia estos huracanes intensos, por ejemplo, que a pesar de la adaptación producen estos impactos. Entonces, cuando hablamos de impactos o de riesgos, está en inglés, disculpen, pero no está traducida, esto no se ve, pero son así unos circulitos, este riesgo depende del clima, de lo que se llama amenaza, calor, sequía, inundaciones, tormentas, de la vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de salud, la edad, el género, la capacidad de movilidad, acceso al cuidado, estatus socioeconómico, etc. Y de lo que se llama exposición, porque piensen que ante una misma ola de calor no es lo mismo si yo tengo que trabajar a la intemperie, al mediodía, a que si yo puedo cubrirme, cuidarme, protegerme y no estar expuesto innecesariamente. Entonces, claramente, los empleos al aire libre, la calidad de las habitaciones, la ubicación geográfica, el tipo de vida. Esto aumenta cuando aumentan cualquiera de estos tres factores, ¿sí? Los impactos son mayores y generan enfermedades diversas, enfermedades transmitidas por vectores, transmitidas por el agua, enfermedades transmitidas por los alimentos, por la mala calidad de alimentos, y además impactan el sistema de salud. El sistema de salud, una carga más importante de pacientes, las respuestas de la emergencia, los costos y los sistemas alimenticios en general. Entonces, cuando hablamos de impactos o riesgo del cambio climático, tenemos que pensar en las tres dimensiones principalmente, porque si bien sabemos o estamos sabiendo qué es lo que está pasando con el clima, sabemos que la vulnerabilidad y la exposición puede ir aumentando o no, dependiendo de lo que hagamos en el futuro. Por ejemplo, en este trabajo de Lancet también contabilizan los costos de salud y se sabe que han aumentado en los últimos 20 años, pero que han aumentado a unas tasas más rápidas que los promedios mundiales. Los costos de salud de nuestra región, Sudamérica y Latinoamérica en general, aumentaron a una velocidad más rápida que en las tasas mundiales en general. Otra perspectiva que hay que tener en cuenta cuando uno habla de cambio climático, de sus impactos, es la perspectiva de género, porque en muchos casos, en algunas sociedades, tienen menos capacidad de adaptación, las mujeres tienen menos capacidad de adaptación y eso amplía más las brechas estructurales de género, porque generalmente son más vulnerables y se pueden ver más afectadas en mayor proporción. Entonces son varias las dimensiones que hay que tener en cuenta cuando uno habla del impacto del cambio climático. Son muchas áreas, muchos aspectos y muchos aspectos sociales que hay que considerar. Por ejemplo, ciudades. Cuando uno planea una ciudad, planifica acciones en la ciudad, claramente sabemos que las ciudades conforman una unidad aparte, digamos, para estudiar, porque conllevan una gran cantidad de población condensada, una gran densidad de población, y además, en muchos casos, genera lo que se llama isla de calor urbana por los edificios. Entonces se exacerban, por ejemplo, la misma ola de calor. Por lo tanto, la ciudad es un factor, las ciudades en general, su planificación, también es un factor importante a considerar cuando hablamos de impactos, sobre todo porque los residentes socialmente marginados son los que más van a sufrir los impactos, ¿sí? Tenemos que tener claro que el mismo cambio climático, el mismo impacto no es lo mismo dependiendo de nuestra situación, nuestra exposición, nuestra vulnerabilidad al mismo efecto.
Impactos en la salud mental también se han visto, se ha estudiado y se está estudiando bastante los impactos en la salud mental, debido a que, por ejemplo, los eventos extremos del clima genera trauma, genera ansiedad, depresión, con un camino directo hacia la enfermedad mental. Las temperaturas altas generan ansiedad, genera mal humor, genera comportamiento agresivo, ¿sí? Y aumento de mortalidad claramente entre los pacientes con enfermedades mentales. Y el cambio climático a largo plazo genera lo que se llama ecoansiedad o ansiedad climática, distrés en general. Todos estos problemas individuales obviamente tienen un problema en nuestra comunidad. Generan un problema en nuestra comunidad porque los cambios en los medios de vida, los recursos que tiene la infraestructura que está interrumpida, se ha registrado casos de aumento de violencia, suicidios y peor acceso al cuidado de salud mental, por ejemplo, también relacionado con el cambio climático. Entonces, cuando pensamos en impactos del cambio climático, tenemos que estar muy atentos y poder prepararnos, porque también puede suceder lo que se llaman eventos extremos compuestos. Eventos extremos compuestos es, por ejemplo, en este caso, un incremento de calor y sequía simultáneamente, que generalmente van acompañados porque se retroalimenta la sequía cuando aumenta la temperatura y se aumenta la temperatura cuando aumenta la sequía. Este tipo de eventos extremos, por ejemplo, genera estrés por calor en los trabajadores al aire libre. Este estrés por calor genera, por un lado, reducción en el rendimiento de cultivos y, por lo tanto, reducción en la productividad individual. Eso genera reducción en los ingresos del hogar y un incremento de los precios de los alimentos. Por lo tanto, los efectos locales de una ola de calor, sequías, generan o pueden generar efectos globales potencialmente. Entonces, si bien el cambio climático es un problema global, los efectos son locales, regionales y en algunos casos pueden impactar hacia los efectos globales. Entonces, ¿qué sabemos de lo que puede suceder hacia el futuro? Sabemos que cada pequeño calentamiento puede aumentar y exacerbar los riesgos que vamos a tener hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de futuro, nosotros trabajamos con estos escenarios. Los escenarios a futuro tienen que ver con las concentraciones de gases de efecto invernadero, porque ese es el problema principal. Entonces, estas concentraciones de gases de efecto invernadero que vienen aumentando sostenidamente a lo largo desde la era preindustrial hasta el presente, ¿cómo van a estar hacia el futuro? ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de emitir estos gases? ¿Vamos a seguir emitiendo como estamos? ¿Vamos a emitir hasta un cierto año y después dejamos de emitir? Y esas son las distintas trayectorias que se proyectan hacia el futuro, por eso tienen estos nombres de los futuros escenarios, de concentraciones de dióxido de carbono en particular. Entonces, estamos acá, vamos a ir hasta este escenario, el que se llama 8.5, vamos a ir a uno menor o vamos a ir mejorando hacia un 4.5, cuestión de que las concentraciones a fin del siglo sean menores, o vamos a hacerlo genial y vamos a disminuir, dejar de emitir ya y las concentraciones de gases de efecto invernadero se vayan diluyendo. Y esos son los posibles futuros que tenemos. Por eso nosotros podemos hablar de clima futuro, porque podemos modelar el clima hoy y con esos modelos, de acuerdo con las concentraciones de gases de efecto invernadero del futuro, podemos proyectar qué clima podemos tener hacia el futuro. Y cuando hablamos de clima hacia el futuro, por ejemplo, la temperatura que yo les mostré al comienzo, acá suavizada, hasta el presente. ¿Cómo va a seguir hacia el futuro? Y dependiendo del escenario, puede llegar, en el peor de los casos, a 4 grados más, o en el mejor de los casos, a medio grado o 1 grado, quedarse prácticamente en los valores que tenemos ahora. Claramente esto no estaría funcionando, estaríamos como por acá actualmente. Entonces la idea es, no es lo mismo que aumente 4 grados, que sería casi 4 veces lo que ya sucedió,
cuadruplicar lo que ya sucedió o triplicar lo que ya sucedió, a que nos mantengamos en estos niveles. Y cuando hablamos del 1.5, que habrán escuchado hablar, es que en el Acuerdo de París, acuerdo de todos los gobiernos, se pusieron de acuerdo para decir, tratemos de reducir las emisiones para no llegar a 1,5 grados más que la era preindustrial o a 2 grados más que la era preindustrial, comprometámonos. Eso fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París hizo que todos los gobiernos prometieran acciones para reducir las emisiones. Este año, cuando se hacen las cuentas, se van a hacer las cuentas y se van a presentar a fin de año, de qué pasó en estos años desde el Acuerdo de París, y bueno, claramente no estamos en el camino que habían prometido, pero a nivel internacional los gobiernos entienden que este es el problema, ¿no? Esas reducciones. Pero claro, como yo les decía, esto es la temperatura media global, pero esto es, por ejemplo, el área de hielo en mar en el Ártico. Veníamos en 1950 a 6 millones de kilómetros cuadrados, empezó a disminuir en los años 80 y hacia el futuro, en algunos casos, va a desaparecer el hielo en el Ártico prácticamente, o se va a mantener a unos valores que son 1/4 de lo que había, 1/3 de lo que había en los años 50, por ejemplo, ¿sí? Debido al calentamiento. ¿Qué va a pasar con la acidificación del océano? El océano se está acidificando porque está absorbiendo todo este exceso de carbono y eso además genera aumentos de nivel del mar que ya venimos, bueno, parece muy chiquita, pero las proyecciones son bastante significativas. El aumento de nivel del mar se da principalmente por el aumento de temperatura del agua, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, aumenta el nivel, más el derretimiento de los hielos. Estos dos factores principales son los que provocan el aumento del nivel del mar, y hacia el futuro provocarán, esto tiene una inercia que obviamente es más lenta y se sabe que esto va a continuar hacia el futuro. Entonces estos son los futuros posibles. ¿Cuánto va a aumentar la temperatura media global? ¿1,5 grados? Bueno, entonces a nivel global, a nivel planetario, podemos ver este tipo de calentamientos, ¿no? Estos valores, acá estamos aproximadamente acá, 1 grado, 1,5 grados. La Antártida ya está a 1,5 grados a 2. El Ártico siempre es la zona que más reacciona al cambio climático por la dinámica del hemisferio norte y básicamente por la dinámica del hielo que se derrite rápido y eso genera más calentamiento del agua, más derretimiento. Entonces, este es el panorama que tendríamos si la temperatura media global llega a 1,5 grados, ¿no? Ya en el norte de nuestro país estamos un poquito más acá. Si aumenta 2 grados, obviamente los aumentos son más significativos, y si aumentara 4 grados el calentamiento, ya estamos en esta franja, en nuestra región, ¿no? Y estamos hablando de valores medios anuales, recuerden, es un valor medio anual. Eso está conformado por la mayor cantidad de olas de calor y menor cantidad de frío, menor cantidad de días de invierno. Ese es el valor medio anual. Entonces tenemos distintas posibilidades, obviamente, hacia el futuro. Bueno, este no se ve muy bien, pero claramente lo que se puede ver es que, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Del 2021 a 2040, comparado con 1995-2014, ¿cuántos días más con temperatura que supera 35 grados? Y acá vemos que tenemos entre 15, aproximadamente 15, 20 días más con temperatura que supera 35 grados. Que además vamos a tener, acá se ve, ¿sí? Más o menos nuestra región, más días con precipitación extrema en casi todo el continente, excepto Chile, que es el único lugar donde no registra, pero muchos días con precipitación extrema en el oeste de nuestro continente y en nuestra región, que no se ven, pero sí están. Y esto está acompañado por muchos días consecutivos sin lluvia. Entonces cambia la forma de la lluvia, cambia la forma de llover, ¿sí? Eso es lo que se espera para ahora mismo, ¿no? 2021-2040. Y cuando hablamos de impactos en la salud, hay estudios que, por ejemplo, nos muestran cuántos días por año vamos a estar en condiciones, vamos a estar expuestos a un riesgo de muerte si la temperatura aumenta 2 grados.
¿Cuántos días por, bueno, acá no se ve, pero acá está América del Sur, cuántos días por año más? Y estamos prácticamente medio año más expuestos a un calor extremo, condiciones de temperatura y humedad extrema que impactan en la mortalidad, aumentan los casos de mortalidad. Si la temperatura media global aumenta 2 grados, ¿sí? Como vemos acá, hay lugares que por supuesto se van a ver expuestos todo el año. Y otro trabajo muy interesante sobre cómo impacta en la salud estos aumentos de temperatura es la idoneidad térmica prevista para transmisión del dengue en los mosquitos Aedes aegypti, mapeada como el número de meses del año. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, acá se ve, por ejemplo, toda esta zona, el mosquito vive 12 meses. Acá vive 11, acá vive 10, 9, 8, 7, 6. Acá estamos en que el mosquito ahora, actualmente en esta zona, vive 2, 3 meses al año en promedio, en el noroeste 5, ¿sí? En el norte 5 o 6 meses al año. Hacia el futuro, dependiendo del escenario, si es el 4.5, si es el 8.5, el mosquito va a vivir todo el año cómodamente en el norte de nuestro país, 11 meses al año en casi toda esta zona, y en toda esta zona va a vivir cómodamente medio año, que de hecho ya está viviendo bastante cómodamente en la mitad del año en nuestro país. Entonces, esos son los impactos concretos en la salud que podemos tener con el aumento de temperatura hacia el futuro. Entonces, tenemos que tener claro estos conceptos. ¿Qué entendemos por adaptación del cambio climático? Es el proceso de ajuste al clima esperado o al clima actual. Adaptarnos quiere decir poder acondicionar, en el mejor de los casos, nuestras viviendas a un nuevo clima, ¿sí? A un clima que no esté tan expuesto al sol, poder acondicionar las viviendas, poder plantar más vegetación para evitar la radiación solar, evitar las zonas más inundables, adaptarnos. El clima es distinto, cambió. Eso es adaptación al clima, que es lo que debemos hacer. Pero lo que tenemos que hacer a la vez es mitigar el cambio climático. Y mitigar es reducir las fuentes de carbono o aumentar los sumideros, ¿sí? El ejemplo típico es la forestación-deforestación, ¿no? Si yo tenía un bosque y lo deforesto, ese sumidero que antes existía ya no existe más. Tratemos de aumentar esos sumideros con varias medidas, varios casos. Pero bueno, sabemos que hay opciones efectivas para ayudar a proteger la salud y el bienestar humanos. Por ejemplo, como les decía, los sistemas de alerta, de advertencia temprana, son efectivos para el calor extremo. Para las enfermedades transmitidas por el agua, mejorar el acceso al agua potable. Para las enfermedades transmitidas por vectores, una mejor vigilancia, los sistemas de alerta. Cuando hablamos de vectores, todos se acuerdan de los mosquitos en diciembre y en realidad hay que pensarlos en invierno. Para salud mental, mejorar la vigilancia y el acceso a la salud mental. Y claramente un acceso universal a la atención médica que se debe tener presente en los sistemas de salud. Porque sabemos que la salud humana se puede beneficiar con la mitigación y con la adaptación, con muchas medidas, que se conoce, porque se conoce qué es lo que se debe hacer, se sabe lo que se puede hacer, y es interesante que podamos fomentar este tipo de acciones, como sabemos, las dietas saludables, equilibradas, sostenibles, evitar los desechos de alimentos, políticas de salud pública para mejorar la nutrición o accesos a fuentes y tecnologías de energía limpia. Todo eso mejora la salud y mejora y mitiga el cambio climático, ambas herramientas. O sea, nuestro bienestar se puede ver beneficiado, hay herramientas, se conocen cuáles son las herramientas. Y por suerte, dado que estamos en la universidad, en nuestra Latinoamérica ha aumentado el número de artículos académicos publicados sobre el nexo del clima y la salud en Sudamérica y ha aumentado muy significativamente, como verán, trabajando sobre mitigación, sobre adaptación o sobre impactos del cambio climático en los últimos 10 años fuertemente. Y eso nos va a dar, este conocimiento, nos va a dar la herramienta para poder accionar ante los impactos de la salud, en la salud humana del cambio climático.
¿Por qué? Porque sabemos que cada minuto cuenta, cada minuto de acción cuenta, cada grado de temperatura cuenta y cada acción que podamos hacer individualmente o generalmente a nivel sectorial, a nivel global, cuenta para mejorar los impactos, para reducir el impacto negativo del cambio climático. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, por la charla. Abrimos un espacio de preguntas. Pasamos el micrófono, por favor. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Muchas tardes. gracias por la exposición. A Gracias. modo de romper el hielo y por ahí un poco con el reflejo de la charla anterior que se trataba un poco de venir la difusión y viendo un poco la severidad y la gravedad de los impactos y también un poco pensando que a veces la elección de la palabra de las cosas puede generar un efecto, el efecto que a veces lleva a las acciones, porque acá estamos hablando de la necesidad de generar acciones, ¿no? Particularmente yo trabajo en un área de sustentabilidad también. En su opinión, ¿no sería más apropiado empezar a utilizar más el término, en vez de cambio climático, hablar de crisis climática, que es algo que se está discutiendo hoy en día, o puede ser una elección comunicativa contraproducente? A mí me parece que las acciones así tan inmediatas como cuando habló de ebullición el secretario general de Naciones Unidas, tiran una palabra que genera gran impacto en los medios. Hablar de crisis climática, yo viniendo desde la ciencia climática, me cuesta hablar de eso, ¿no? Prefiero explicar en general de qué se trata el cambio climático y por qué estamos preocupados por el cambio climático. Entiendo que hablar de crisis climática en algunos aspectos está bien, es claro, se puede entender, es una crisis en la que estamos viviendo, pero no sé si eso nos genera más miedo, ¿no? Más, bueno, uno se paraliza con el miedo. Entonces, si vamos entendiendo cuál es el problema, entendemos que hay soluciones posibles, tratar de implementarlas desde nuestro lugar en la sociedad. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Doctora, mucho gusto, fue una tremenda charla. Yo me llamo Lautaro, soy parte de Jóvenes por el Clima acá en Argentina. Mi consulta es, usted como profesional, que yo he leído varios de sus trabajos en el IPCC y en varias publicaciones, desde el lugar que tiene Argentina, siendo un territorio tan vasto en un montón de tanto diversidad como de recursos, teniendo ya lo que es el plan de adaptación y mitigación frente al cambio climático hacia el año 2030, ¿cuál es su posición o qué usted piensa que podríamos hacer actualmente para poder llegar a utilizar lo que ya el plan tiene, medidas de adaptación, de mitigación, para recurrir a los años de pérdidas y daños? ¿Qué cree usted de su posición? ¿Qué se podría hacer o cómo podríamos realmente llegar a esta meta que se plantea? Como vos bien decís, está todo, se trabajó bastante en la teoría, en qué se debe hacer, qué se puede hacer en cada sector. En estos últimos años se trabajó bastante en ese sentido. Yo creo que es importante que primero todo el mundo entienda cuál es el problema, saber que hay soluciones, saber a dónde ir a buscar las soluciones, porque las soluciones están planteadas, y que después, ideal, ¿no? Estoy soñando, que cada uno en sus actividades profesionales pueda introducir el tema en cada actividad a la que se vaya a dedicar, sea de la investigación o sea de una empresa privada, justamente incluir el tema desde el comienzo, porque esto es ya. Entonces, eso sería lo ideal. Lo concreto sería que habría que poner multas y, bueno, pensar por el otro lado, ¿no? Pero las acciones están, está muy estudiado y está bastante detallado por sector qué es lo que se puede hacer, sí. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Yo quería preguntarle en relación al punto de no retorno en base a la afrontación del cambio climático. ¿Eso en base a qué se calcula? Porque algunos dicen que actualmente nos encontramos en el punto de no retorno y algunos dicen que falta, porque estamos muy próximos a llegar a eso. ¿Ves? Esas son las cosas, ese texto, ese tema, punto de no retorno, de nuevo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir todos. Por eso a mí no uso ese lenguaje porque no me parece tan claro, a menos que te metas en el paper que estudió el punto de no retorno y de qué se trata. En realidad se trata de, dependiendo de qué sector estás pensando, si estás pensando en la extinción de alguna especie, si estás pensando en que estamos en, digamos, si seguimos así sin hacer nada, entonces los límites para la salud humana estamos bastante cerca a que nos afecte mucho. ¿O punto de no retorno de dónde? A mí ese punto de no retorno me parece un mensaje bastante complicado, sobre todo cuando no se da en los contextos concretos. Entonces, por eso algunos dicen ya llegamos, no llegamos, vamos a llegar al punto de no retorno. Son todas formas de llamar la atención, está bien llamar la atención porque hay que hacer las cosas, hay que concretarlas, y entonces algunas cosas se pueden revertir y algunas cosas no. O sea, el aumento del nivel del mar va a continuar porque el mar tiene una inercia, no se va, la temperatura no va a bajar si dejamos de emitir porque los gases tienen una vida larga en la atmósfera, o sea, tienen una permanencia en la atmósfera. Entonces, hay puntos que de no retorno quiere decir que no vas a poder construir un bosque que se extinguió, la especie, hasta que lo clones y lo vuelvas a hacer, no sé. Por eso no sé si no hay un punto de no retorno para eso. Pero me parece que en todos los casos se trata de alertar a la población de que por qué, por suerte, tanta juventud se involucró, porque esto es un tema de hoy, no es de dentro de 20 años ni de 100 años, desde ya hay que tomar soluciones y que espero que cada uno en sus actividades lo tenga presente siempre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas, primero, muchas gracias por la charla. No, gracias. Quería preguntar, en base a la última respuesta, hoy en día estamos en una era de información en diversos medios de comunicación, redes sociales, y falta muchas veces una palabra autorizada. Yo soy estudiante de meteorología ya en el último año acá en la facultad, Muy bien, te y hay varias felicito. caras conocidas, y los que estudiamos la carrera conocemos el IPCC, conocemos el Servicio Meteorológico o el CAM. ¿Quién debería ser en Argentina una palabra autorizada o también incluso como autocrítica hacia nosotros mismos, si no es las universidades, el CAM o el Servicio Meteorológico, la palabra autorizada en Argentina para llevar este diálogo? Porque lo que estudiamos, los que nos involucramos, sabemos del tema, pero después entras a una red social, prendes la tele y hay mucha desinformación de si es real, no es real, si se exagera, si no se exagera, si no hay intereses por detrás. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de los que nos dedicamos a esta ciencia? Bueno, cómo divulgar y si deberíamos tener o no una palabra autorizada que lleve la voz de mando, digamos, a nivel país para no generar esta desinformación en esta era de que cualquiera postea un texto y tiene la misma voz que el resto, digamos. Bueno, en el Ministerio de Ambiente hay una unidad de cambio climático. La unidad de cambio climático, dirección de cambio climático, va cambiando de... es la entidad, es el responsable nacional, digamos, es el, ¿cómo se dice? Representante nacional ante Naciones Unidas por los temas de cambio climático. Tiene un nombre, punto focal. Es el punto focal ante Naciones Unidas por los temas de cambio climático. Es esa dirección de cambio climático la que es la voz oficial, digamos, porque es la que lleva las políticas. Después, desde las universidades, por supuesto, vos o todos los que estudian estos temas tienen la capacidad de ir a las fuentes, que es el IPCC, ¿no? La fuente es el IPCC y por ejemplo, las comunicaciones nacionales de los países, o sea, toda esa información que nuclea Naciones Unidas a partir de digamos, la Convención Marco de Cambio Climático, pero en el país es la Dirección de Cambio Climático.
Matilde Nicolini no, no es Matilde Nicolini, es Cecilia Nicolini. Es Nicolini, pero es otra Nicolini. La persona que, no sé si la viste alguna vez en los medios, se ve muy poco, lamentablemente, pero ella es la voz oficial del país, digamos. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, doctora, y ¿Qué tal? gracias por la charla. Le pregunto, últimamente ha sucedido en Francia, más precisamente París, una invasión de chinches. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿influye el clima o hay otra causa? No soy especialista en el tema, pero claramente las invasiones de ciertos insectos tienen que ver con el clima y se estudian. No sé la de chinches en particular que ha sucedido, pero como todo impacto, todo esto que sucede es una combinación de factores, porque a lo mejor esas mismas chinches con este clima, si hubiera habido una limpieza determinada o lo que fuera en el río Sena, no hubieran aparecido. Entonces siempre es una combinación de vulnerabilidad, exposición y el clima, ¿no? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente. Gracias. Y en instantes inicia